Hola, un saludo para todos y vamos a dar inicio al estudio del Evangelio de Mateo. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de quién era Mateo, a quién iba dirigido este libro. Y como recordaréis, pues también en las Escrituras Mateo es conocido como Leví, un recaudador de impuestos, una persona mal vista en aquellos tiempos, en su sociedad, porque él era encargado de recoger los impuestos para los romanos. Entonces, bueno, una persona con un pasado, pues como en esta propia historia que vamos a tomar hoy, vamos a leer, vamos a ver de personas imperfectas, pero que forman parte de la historia de Dios y que cuando en las Escrituras aparecen es porque Dios está interesado en ello. Este primer libro, este primer capítulo del Evangelio de Mateo, nos hace y nos habla acerca de pues, Jesucristo, ¿no? Y nos enumera el registro, ¿no? Acerca de su genealogía o esta lista de personas por la cual y por medio de él, pues, o de ellos, perdón, pues llegaron a los días de Jesucristo. Jesús, hay que dejarlo claro, él existía desde el principio, desde la eternidad, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Jesús existía, ¿no? Él siempre fue, él siempre es y siempre será, él es eterno. Y Cristo vino con una misión a la tierra, ¿verdad? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pues ellos sabían y esperaban que a su debido tiempo Dios iba a enviar al Mesías, al ungido, para redimir, ¿no?, al pueblo de sus pecados, ¿no? No obstante, cuando esta promesa y esta profecía se cumplen, muchos se negaron a creer lo que estaban oyendo, lo que estaban viendo. Jesús se manifestó claramente diciendo que él era el Mesías, que era la promesa, pero ellos no la creyeron. Él habló con mucha evidencia, con mucha autoridad. No solo eso, realizó pues obras maravillosas, milagros sorprendentes que muchos años antes, siglos atrás, los propios profetas de Dios habían dicho que el Mesías tenía que hacer, pero aún así la gran mayoría pues rechazaron. La gran mayoría del pueblo de Israel rechazaron, ¿no? El Evangelio de Juan nos dice que los suyos le rechazaron, ¿no? Nos dice en esos primeros versículos del capítulo 1, ¿no? Que no le tuvieron en cuenta, pero no solo eso, ellos exigieron, ¿no?, que fuera ejecutado como un malhechor, que lo condenaran a muerte. Incluso cuando Jesús resucita al tercer día se negaron a creer que Jesús estaba vivo, ¿no? Por eso cuando Mateo empieza a escribir a sus compañeros judíos, yo creo que les está diciendo, mira, vamos a ir al principio para mostrar claramente que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido y que no surgió de la nada, ¿no? Y cuando nos encontramos aquí en este capítulo 1, en los primeros versículos, nos encontramos con una genealogía, con un listado de personas, ¿no? Yo tengo en mi casa una caja donde tengo metidas pues fotos. Años atrás, pues normalmente cuando hacíamos fotos, pues lo que hacíamos era llevarlas a un laboratorio para que las revelaran y nos las daban en un formato de papel, ¿no? Y a mí me gusta tenerlas ahí, las tengo ahí juntas, revueltas, y de vez en cuando pues me gusta verlas. Y claro, pues empiezo a verlas y ahí aparecen pues personas agradables, personas de mi entorno, personas de mi historia, pero también hay personas de esta misma historia mía que cuando los veo, pues los recuerdos no son muy agradables y que no me gustan tanto, ¿no? Y que a veces me gustaría que desaparecieran, que no estuvieran ahí, que no formaran parte de mi historia. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Que cuando Dios introduce o cuando Dios presenta a su Hijo al mundo, podemos decir, Él no esconde ningún nombre. Y Mateo abre esta lista, ¿no?, con personas con muchas luces, con muchas sombras en su vida, y lo que nos manifiesta es que Dios no se avergüenza. ¿Por qué? Porque Él entró en la historia de personas con el propósito de redimirlas, ¿no? Personas con una historia rota, personas con una historia complicada, pero el propósito y el plan de Dios es redimirla, ¿no? Y cuando Jesús entra
De esta manera, o cuando Mateo nos empieza a dar esta introducción a Cristo, de Cristo aquí, nos deja en evidencia esto claramente. Dios no se avergüenza, Él no quita de su historia. A nosotros nos puede parecer esta lista y estos nombres como que son aburridos. A veces incluso cuando nos ponemos en la lectura del Evangelio de Mateo, pues la saltamos y nos vamos a partir del versículo 18 ya al nacimiento de Jesús. Pero tenemos que entender y recordar que si esto está aquí, a Dios le interesa. Y Mateo comienza con esta historia con algo fundamental, ¿no? Y es que Jesús no apareció de la nada. Vamos a leerlo. Vamos a leer la historia, no nos va a ocupar mucho tiempo y aunque nos pueda parecer un poco tediosa, un poco aburrida, como digo, si está ahí es porque a Dios le interesó y le interesa que esté ahí. Libro de la genealogía de Jesucristo, dice el capítulo 1, versículo 1. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Uzías. Uzías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y nos damos cuenta, ¿no?, en esta entrada, ¿no?, en esta lista, que Jesús no apareció de la nada, ¿verdad? Él es de la nación de Israel, él es hijo de Abraham, del linaje del rey David, de la cual iba a venir el Mesías, y él entra en la historia para redimirla. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios, de los propósitos y del plan de Dios. Y este versículo 1 nos dice así, ¿no?, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí encontramos el nombre completo, Jesucristo, ¿no? Y esto es una afirmación, podemos decir, de las dos naturalezas. La humana, Jesús, que significa Jehová salva, y la divina, Cristo en el griego, Mesías en el hebreo, que tiene que ver con el ungido, ¿no? Y en esta entrada, en este principio, podemos compararlo, ¿no?, un poco a una historia, ¿no?, donde pues como un padre, ¿no?, que le promete que a un hijo que, mira, vas a recibir una bicicleta, o vas a recibir un balón de fútbol, o vas a recibir una consola, ¿verdad?, un videojuego, y parece que va pasando el tiempo, el niño está esperando que esta promesa se cumpla, no llega, y parece que el padre se ha olvidado, pero llega un día y el padre aparece, ¿no?, pues con esa consola o esa bicicleta, y le dice, mira, toma lo que te he prometido. Y así es Dios. El tiempo, como vemos en esta historia, en esta genealogía, no anuló la promesa. Pasaron siglos, desde Abraham, desde David, pero Jesús es Dios diciendo, he venido a cumplir lo que prometí. Y Dios nunca llega tarde, sus promesas no caducan. Y yo sé que vivimos en tiempos donde queremos todo muy rápido, que todo se produzca a una velocidad
importante, ¿no? Pero Dios en su tiempo y a su plan cumple siempre sus promesas. Tenemos un Dios fiable, un Dios en el cual podemos confiar. Y aquí Mateo nos habla de Abraham y nos habla del rey David. Y esto es importante porque aquí aglutina dos de las grandes promesas, ¿no? Abraham, en Génesis, en el capítulo 12, podemos encontrar la promesa que Abraham recibió de parte de Dios y una bendición para todas las naciones. Capítulo 12 del libro de Génesis, y en el versículo 3 dice lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos que por medio, ¿verdad?, de la descendencia de Abraham iban a ser benditas, iba a haber una bendición para todas las naciones de la tierra. Al rey David también recibe una promesa, y la promesa es de un reino eterno. Si vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, y en el versículo 12 y 13, Dios dice lo siguiente con respecto a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, ¿no? Y Jesús es el cumplimiento fiel de lo que Dios había prometido siglos antes. Por eso decía anteriormente, ¿no?, que Dios nunca se olvida de lo que promete. Tal vez sus promesas pueden parecer que tardan, ¿verdad?, pero Él siempre cumple las promesas en su tiempo y a su tiempo. Cuando volvemos a esta lista, cuando volvemos a esta genealogía, vemos pues un listado de personas imperfectas. Y esto nos tiene que hablar de que en la historia de Dios y en la historia nuestra está llena de personas imperfectas. Pero no olvidemos también personas perdonadas, personas redimidas. Y es lo que encuentras en la iglesia. En la iglesia nunca vas a encontrar personas perfectas. Vas a encontrar personas imperfectas, pero personas perdonadas, personas regeneradas, personas justificadas, personas redimidas por medio del cumplimiento, por medio de Cristo Jesús. Y en esta generación encontramos lo mismo, ¿verdad? Encontramos grandes hombres de Dios, patriarcas, profetas, reyes fieles, reyes no tan fieles, personas con una trayectoria dura, difícil, ¿verdad? Encontramos a Jacob al principio, ¿no? Y de él la historia nos dice que era una persona mentirosa. Nos encontramos al rey David, que las propias escrituras nos habla de un hombre que provocó el asesinato de Urías. También pues el adulterio que comete con Betsabé. Vemos reyes de dudoso proceder, ¿verdad?, como Manasés, un rey, si pudiéramos considerar, malvado. Y vemos muchas personas, ¿no?, marcadas por el fracaso, marcadas por el pecado. Pero vemos cómo Dios, aun en medio de estas personas, aun en medio de estas situaciones que estas personas vivieron, Él no canceló su plan. Y esto nos muestra, ¿verdad?, que la gracia de Dios es más grande que el pecado que nosotros podamos producir o podamos provocar. Y esto nos enseña que nuestro pasado, nuestra vida anterior, no va a descalificar y no descalifica nuestro presente ni nuestro futuro, cuando Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Dios, en la persona de Cristo, ¿verdad?, Él redime incluso los capítulos más sombríos, las etapas más oscuras de nuestra propia historia, de nuestra propia existencia. En Cristo y por medio de Él son perdonados todos nuestros pecados, toda nuestra historia, ¿verdad? Porque ese plan, esa voluntad de Dios estaba en Cristo perfectamente cumplida, ¿no? Y vemos una y otra vez, ¿no?, cuando leemos estos nombres, cómo Dios usó para
el linaje, para la descendencia de Jesús, personas rechazadas. Aquí se nos mencionan mujeres que normalmente en las genealogías de los judíos y en esas culturas antiguas, y hoy día también en esas culturas orientales, la mujer queda en un segundo papel, en un papel secundario, ¿no? Pero aquí aparecen. Y las vidas de esas personas, de esas mujeres, no es que fueran excelsas, ¿no? Porque ahí nos encontramos Tamar, ¿no? La nuera de Judá, una mujer marcada por la injusticia que vivió en su propia vida, porque cuando su marido muere no le da descendencia el suegro con la hermana, y el propio suegro es el que la deja embarazada, ¿no? Claro, esto provoca un escándalo, pero aquí aparece esta mujer, una mujer que vivió injusticias en su vida, pero también vivió escándalos, ¿no? Pero aquí en la genealogía de Jesús, la genealogía de Cristo, aparece Rahab, también una prostituta, ¿verdad? Con un pasado, con una historia, pues no muy bonita, una historia, pues de rechazo, de una conducta socialmente no muy agradable, pero aquí aparece Ruth. Ruth era extranjera, era una mujer que no tenía parte por la exclusividad que el pueblo de Dios había recibido o se había apropiado acerca de Dios. Betsabé, la mujer de Urías, una mujer asociada con el adulterio, con lo que vivió con el rey David. Y esto nos manifiesta que Dios, que Cristo ha venido para toda la humanidad, para todo el mundo. Él ha venido a redimir, a perdonar a los pecadores, seas extranjeros, seas de la nación que seas. Él ha venido a redimir a los marginados, a los rechazados. Por eso no importa tanto tu origen, no importa tanto tu pasado o tu condición. Hay un lugar para ti en la familia de Dios, en el pueblo de Dios. Y es a través de Cristo, es a través de este Mesías, este ungido, que vino para redimir, para perdonar a todo aquel que creyere en Él. Por eso hay un lugar para ti en la familia de Dios. Y cuando nos está hablando de esta genealogía, en el versículo de luego 17 y 18, que no los hemos leído, lo vamos a leer ahora. Aquí vemos este control, ¿no? de Dios en la historia de la humanidad, ¿no? Y es así, Dios gobierna la historia del hombre, la humanidad, de todas las cosas están en su plan, están en su voluntad, están en su tiempo. Y nos dice, versículo 17, dice, de manera que todas las generaciones que hemos leído, esta genealogía, esta lista, dice, desde Abraham hasta el rey David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14, ¿no? Y Mateo, ¿no?, divide esta genealogía, esta lista, digamos, como en 3 etapas, ¿no? De Abraham a David, de David al exilio y del exilio hacia Cristo, ¿no? Y aquí hay mucho que poder hablar, ¿no? Pero yo quiero quedarme, ¿no?, un poco en el contexto general, en esta enseñanza acerca de la genealogía, y de ver que en esta última parte, en esta desde la deportación hasta Cristo, en estas 14 etapas, en estas 14 generaciones, todas fueron duras, todas fueron difíciles, pero en esta en especial hubo algo que la marcó y que tiene que ver también a veces con nuestra vida, con nuestra relación con Dios, y es en este tiempo, ¿no?, de el exilio desde Babilonia, desde esa deportación, donde hubo pues dolor, donde hubo un juicio de Dios y donde luego hasta que Cristo aparece hay 400 años de silencio, ¿no? Y a veces esos silencios de Dios, ¿no? Y hay un canto, ¿no?, que este año hemos cantado mucho y seguimos cantando, ¿no?, de cuando el pueblo alaba a Dios, ¿no?, cuando alaba, de un cantante conocido, ¿no? Y dice que cuando Dios está en silencio, Él está trabajando, ¿no? Y vivieron 400 años de silencio después de un tiempo de exilio, después de un tiempo de dolor, después de un tiempo de juicio, como que Dios se había olvidado de ellos, se había olvidado de la humanidad, ¿no? Pero Dios estaba trabajando, ¿no? Y esto nos tiene también que hablar y animar, ¿no? Que aunque no veamos, no sintamos a Dios, Él no deja de actuar. Y Él nunca ha dejado de obrar. Igual estás viviendo pues una etapa de silencio, pero
esto tienes que tener claro que no es una etapa de abandono. Los silencios de Dios no son tiempos de abandono, son tiempos de preparación para algo. Y esto en la Biblia nos habla muy claramente. Dios sigue trabajando, a pesar de sus silencios, y preparando, como es en este caso, algo mejor. Por eso esta genealogía creo que es importante y sin profundizar en muchas cosas y muchas historias que nos daría para unas largas escuelas o seminarios acerca de lo que escuchamos o leemos o aprendemos aquí, sí que deberíamos quedarnos con cosas generales que son importantes para nuestro hoy en día. Que esta genealogía nos enseña, ¿verdad?, de que Dios cumple sus promesas. En su tiempo y a su tiempo Dios cumple las promesas. Y que Dios usa a personas imperfectas. Como decía anteriormente, la Iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo imperfecto, pero es un pueblo perdonado, es un pueblo redimido. Nunca vas a encontrar la perfección ni en la Iglesia ni en las personas, porque somos imperfectos hasta que estemos un día en su presencia y seremos perfectos, pero mientras estemos en este lado de la eternidad, la Biblia nos enseña y dice que somos personas imperfectas. Pero estas personas imperfectas Dios los incluyó en su lista. También en este listado encontramos a personas que fueron rechazadas. La sociedad, sus amigos, sus hermanos, sus antepasados, la gente con la que vivieron, fueron personas rechazadas. Y muchos de nosotros hemos estado y hemos sido así, rechazados por los padres, por las familias, por las personas queridas, pero Dios nos incluyó y nos incluye en su historia. Por eso tienes que tener claro, ¿no?, que Dios lo que dice y lo que vas a leer y vamos a aprender en este Evangelio de Mateo, en este tiempo que vamos a tener de estudio, es que sus promesas Él las cumple. Donde vas a ver personas imperfectas como tú lo eres, pero que Dios en su vida y a través de sus vidas las hace útiles y Dios las usa. Donde vas a ver que Dios incluyó a personas rechazadas como nos incluye a nosotros. Y sobre todo, y lo más fundamental, es que Dios es el que dirige la historia de la redención. Y todo culmina en un nombre. Un nombre que viene en el versículo 16 y dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y Jesús es esta prueba de que Dios entró en nuestra historia para cambiarnos, y no solamente en este lado de la eternidad, sino cambiarnos eternamente. Tal vez tú sientas o creas que tu historia está rota, y puede que así sea, que está manchada, que puede que así sea, que no tiene valor, puede que así sea, pero en Cristo Dios escribe una nueva historia. Las Escrituras nos enseñan y nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo Dios escribe historias nuevas. Por eso hoy tú puedes entregar tu historia a Jesús, ese Rey prometido, ese Salvador del mundo que no vino de la nada. Él existía en la creación. Si no me crees, vete a Génesis en el capítulo 1 y ahí encontrarás que Él ya estaba en la creación del mundo. Él es eterno, Él ha estado, está y estará siempre. Pero Él también tenía que dar cumplimiento a la Escritura, que tenía que nacer de una virgen. Por eso te encontramos esta genealogía aquí, y esta genealogía de gente tan imperfecta, de gente rechazada, de gente que no tenía propósitos, pero que en Dios, ¿verdad?, encontramos una nueva historia. Las cosas viejas pasaron, ahora hay una nueva historia. Y esa historia pasada ha sido perdonada, ha sido redimida por la sangre del Cordero, por ese sacrificio perfecto que Cristo hizo a la cruz, porque este es el nombre importante en esta genealogía.
del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, hermanas, mi deseo es que este Jesús, llamado el Cristo, ¿verdad?, sea, digamos, el actor principal de tu genealogía, de tu historia, de esta nueva historia. O igual tú ya llevas un tiempo conociendo a Cristo, ya Jesús es parte, o mejor dicho, no me gusta esta palabra parte. Jesús es el centro de nuestra historia y donde nosotros, ¿verdad?, somos incluidos también en esta historia de Dios. Por eso, hermanos, hermanas, estos versículos que hemos leído, aunque a veces una lista un poco difícil de leer, una lista a veces aburrida, que a veces pasamos por alto, es una lista que tiene mucha riqueza y que si está aquí escrita es porque Jesús quiso que estuviera y que cada uno de ellos tiene una historia, que tuvieron una historia anteriormente, pero que cuando Dios se manifestó y se presentó a su vida, ¿verdad?, tuvieron una historia diferente. Ahora se trata de escribir la historia de Dios en tu vida, sabiendo que este es el nombre importante, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mi deseo es que en tu genealogía esté este nombre, Jesús, llamado el Cristo. Que Dios os bendiga. Amén.